pasa, troncos? Lo prometido es deuda. ¿Os habéis fijado que tengo aquí el Metal Slug que le he metido al emulador de la PlayStation? Pues lo he hecho de la siguiente manera. Os lo explico en un momentito que a mí no me cuesta trabajo. ¡Ahorita! Comenzamos con ello. Lo primero que necesitamos son 4 cosas principales: la ROM, el tema con el vídeo y la imagen en PNG. Y yo recomiendo que para descargar la ROM visitéis una página que se llama CoolROM, que es la caña de España. ¿Veis? Es esta misma que está aquí. Vamos a la sección de PlayStation. Perdón, PlayStation. Para que luego no me diga Adrián, nada, lo pronuncio bien. PlayStation. Total, que vamos a la parte de Metal Slug. Fijaros aquí los más descargados, los 50 más descargados. Esta página a mí me parece muy interesante. Vamos a Metal Slug. Esta es la ROM que vamos principalmente a descargarnos para este ejemplo que os pongo. Bajará en 7 zip y tenéis que recordar descomprimirlo, así no nos vale la recreativa. Tenéis que bajarlo y descomprimirlo, tenerlo en cuenta, que es importante. Bien, dadle a esta parte de aquí, comenzará la descarga de... Ahí abajo volvéis a pinchar y van a salir ahí una movida que pone permitir cambios. Darle a que no, instalar Share Manager en Chrome. Le dais también a... Le quitáis la pestañita esa y el siguiente paso, que es descargarse la imagen en PNG. Fijaros, Metal Slug, buscamos... Y ahora lo que pasa es que os aconsejo que cuando guardéis la imagen, la guardáis en PNG. Acordaros que esto es sagrado. La siguiente cosa importante que tenemos que hacer es bajarnos el vídeo y el tema. Generalmente vienen juntos. Y yo para eso os aconsejo que lo busquéis en YouTube, puesto que los youtubers muchas veces ponemos enlaces de descarga interesantes ya y nos ahorra mucho trabajo. Fijaros, vamos a la descripción del vídeo. Este es un enlace que puede ser válido para descargarnos ese tema que buscamos. Que no nos vale ese, pues vamos a otro vídeo. Que tampoco nos vale este, pues fijaros, vamos al tercer vídeo. Así hasta que encontremos un tema interesante que nos funcione. Cuando tengamos las 4 cosas, la ROM, el tema, el vídeo y la imagen, es sagrado que tengan el mismo nombre. Mucho ojo y al lorito con esto, que nos va a fastidiar como lo hagamos mal lo que viene ahora. Ya sabéis que son clases particulares impartidas por el Tito Rafa de Marcianitos 80. Gracias, Tron. Pues vamos allá, tronquitos, comenzamos con la segunda parte. Ahora tenemos que meter todo en la máquina recreativa. Para ello, conectamos el ratón en USB, en el otro USB el teclado, lo metemos todo en el pincho y... Alt más F4, para entrar para adentro. Una vez cerrado el programa, botón derecho del ratón, ver, mostrar iconos de escritorios. Vamos a los 2 iconos que están al lado separados a la derecha y así conseguimos mostrar el puntero. ¿Veis? Ya tenemos puntero, momento en el cual metemos el pincho por detrás y sale la pantallita esa pequeña. La vamos a poner en un ladito y nos metemos en emuladores buscando la PlayStation. ¡Qué pronunciación, lo flipas, Tron! Total, que nos metemos ahí en ISOs, nos dejamos en un ladito, cogemos la otra pantalla donde tenemos ahí guardadas nuestras ISOs de Metal Slug, en nuestra carpetita Metal Slug. Ahí estamos, y las 2 primeras, estas que estoy señalando, son las que tenemos que copiar a la carpeta ISOs de la recreativa. Ahí se copian, fijaros bien. Ahí, primer paso dado, copiado ya el jueguecito. Cerramos las ventanas. Esto es un poquito por simplificar. Nos vamos ahora a la parte del hyperspin. ¿A dónde? Pues dentro de hyperspin y a media. Ahí es donde vamos a copiar el vídeo y el tema, que es lo que nos falta, y la imagen también, tanto junto. Vamos con el vídeo. Nos colocamos en el vídeo, dentro de hyperspin, en el C. Ahí vamos al pincho, Metal Slug. El vídeo, pues el vídeo para donde los vídeos. Perfecto, ya lo tenemos. Pasito para atrás. Vamos otra vez ahí a la recreativa. Esta es la carpeta de la recreativa. Nos metemos en el tema. Bien, ahí tenemos que copiar la otra parte que tenemos, el tema. Pues para la carpeta temes. Vamos, que esto es en plan... Quien se pierde aquí es que la hostia, vamos. Y lo único que nos falta ya es meter la imagen, que es la cuarta y última movida. ¿A dónde? Pues en imágenes. Dentro de imágenes vamos a la parte de la rueda, well, en English Pit English, en la rueda, y ahí es donde tiene que salir. Acordaros que tiene que estar en PNG. Si la habéis copiado en JPG, la habéis cagado, troncos, porque solo lee PNG. Así que esto es lo que hay. De hecho, ese ha sido uno de mis errores. Luego tuve que repetir todo el puñetero vídeo porque lo guardé en JPG, que lo sepáis. Así que... ¡y ya está! Ahora viene otra parte que no se nos puede olvidar: el Rocket Launcher. Estoy flipando con el tutorial de Alejandro Lyon. Pues vamos al Rocket Launcher, vamos a abrirlo ahí. Lo primero que nos va a decir es si queremos conexión a internet. Le mandamos al carajo, decimos ni de coña.
Y ahora vamos a ir a PlayStation, emuladores, y tenemos que crear una lista nueva para decirle: Tronco, que tenemos el Metal Slug metido, ¿vale? Sí. Volvemos a aceptarle que sí. ¡Pum! Nos dice que ahora ya no tenemos 22, tenemos 23 juegos. Le damos a Games y efectivamente aparece Metal Slug. Es un truco, vamos, que ni Tamarid hace estas cosas. Total, que entonces ya cerramos todo y ya podemos incluso ejecutar ahí el Hyper Spin, pero no hace falta. Vamos a quitar ya el puntero, pasitos para atrás, mostrar icono de escritorio, tomar viento, tecla de Windows, derecha, y apagamos. Y finito, todo finiquitado. Bueno, recordaros que tenemos el directo el día 9, el jueves día 9 a las 6 de la tarde, horario peninsular. En Canarias, 1 hora menos. Y en Puerto Rico a la 1 de la tarde. Y en Colombia a las 12. Y en México, Mexicali a las 9 de la mañana. Os lo dejo caer. José Méndez, venga, anda, que me hace ilusión verte. Podías ahí, aunque sea, escápate del curro y no saludas, Tron. Y ahí en México, Jesús Jaramillo, ¿que te crees que me voy a olvidar de ti o qué? Abajo tenéis ahí el conversor. Lo cambiáis ahí al horario de vuestro país si queréis. Picáis y lo veis, ¿vale, tronquis? Atención, últimas noticias. Creemos que el señor Flo va a marcarse una visita en el pleno directo. ¡Ole sus huevos! Pues nada más, los problemas para ti. Que yo me voy a echar un vicio a la recreativa, Tron. Tal vez. Un pequeño saludo a nuestro amigo Samuel Guiñales Cristóbal, el hombre de favoritos. Este hombre que ya se puede viciar como nunca. Música, maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandro Lion, y no te olvides de compartir.